que nos ayude a trabajar por delante, sino también para empezar a formar nuestro recurso humano in-house, más allá de las convocatorias que vamos a hacer para el trabajo y la colaboración de la academia y del área de consultoría que están aquí presentes. Por otro lado, está también presente virtualmente Tatiana, que como sabemos nos ayuda metodológicamente y es nuestra policía metodológica que nos ayuda a mantenernos en foco. Así que primero veamos algunas conclusiones de la reunión pasada para ya empezar a trabajar sobre la presente. Tatiana. Buen día a todos y todas. Efectivamente, la idea es que podamos estar en sintonía frente a lo que vamos a trabajar hoy, pero también que tengamos en cuenta algunos acuerdos y avances sobre el evento del 20 de julio, que fue el tema que se trató en la reunión anterior. Las grandes líneas de acuerdos fueron que el evento se dividirá en dos momentos, uno en el que estarán los speakers y un segundo con ejes temáticos. Se elaborará una invitación que tenga gancho y sea atractiva. El equipo ha estado trabajando en eso esta semana. La invitación tendrá ejemplos concretos donde se hayan aplicado con éxito las ciencias del comportamiento. Se construirá una base de datos con las personas, organizaciones y referentes a quienes se busca convocar. Y las temáticas seleccionadas deben ser de interés y estar alineadas con las prioridades de desarrollo. Esos son las grandes líneas de acuerdo que construimos la semana pasada, Iván. Bueno, para empezar a trabajar, recordemos cuáles son los objetivos de la reunión de hoy en relación a lo de la clase pasada, la costumbre de dar clase. De lo que charlamos en nuestra reunión pasada, estamos avanzando ya con el BIT en el Reino Unido y con Sunstein y su secretaria y algunas otras posibilidades también. Así que eso, la verdad que va bastante encaminado. La idea es hacer un mix presencial desde aquí, desde Casa Rosada, y obviamente virtual la gran mayoría de nosotros. Estamos pensando en la forma de presentación del evento ante el sector público, y una de las cosas que también queremos pedir es qué actores de la sociedad civil consideran ustedes que nos pueden ayudar a pensar en la aplicación de políticas públicas con las herramientas de la ciencia de la conducta. Así que aquellos, reitero la expresión que es bastante abarcativa, de actores de la sociedad civil que les parece que pueda interesar, aguardamos, ya sea por mail o en el grupo de Slack que armamos y que gran mayoría de ustedes se han ya unido. Pensemos entre todos a ver quiénes podemos, tanto del sector privado como del sector público, empezar a hacer nuestra venta del evento y de lo que hacemos. Así que en ese punto por allí lo enfatizaremos la semana que viene, pero empecemos a pensar y empecemos a intercambiar ideas sobre quiénes podemos invitar y a quiénes pueden reforzar ustedes con sus contactos personales para que estén en el evento del día 20. Hoy trataremos de empezar a delinear las características de la convocatoria a proyectos que vamos a empezar a trabajar. Recordemos que en nuestra reunión pasada ya más o menos algunos lineamientos sobre las invitaciones ya los cerramos, estamos trabajando en ellos y se los vamos a presentar, pero hoy podríamos empezar no diría cerrar, porque tenemos que también acordarlo con los organismos internacionales que van a financiar esto, pero sí por lo menos dar cuál sería nuestra visión sobre el enfoque metodológico de la convocatoria. Así que empecemos primero a tratar en el primer bloque temático, hablar de los objetivos y lineamientos de la convocatoria de proyectos para ciencia de comportamiento. Así que, Fernando, no sé si querés empezar a charlar de este tema. Sí, el primer bloque temático, Tatiana, si querés podés ya presentar las preguntas que pensamos para el primer bloque.
Recuerden que en cada uno de estos bloques, creo que todos han estado presentes, pero por las dudas de que alguien se haya sumado hoy, en cada uno de estos bloques la idea es recoger la opinión de ustedes y el punto de vista y la perspectiva sobre las preguntas que estamos planteándonos sobre cómo encarar toda esta iniciativa y este proyecto. Esta pregunta en particular, que hace a los efectos de la convocatoria, que es muy importante y muy difícil de responder, y la opinión de ustedes va a ser muy, muy relevante, que es cómo entendemos y cómo definimos ciencias del comportamiento, para que sea un término suficientemente amplio, que recoja la diversidad de enfoques y de metodologías y de todo el grupo que estamos trabajando, pero que también recorte suficientemente la especificidad del campo, ¿no es cierto? Es muy difícil decir, bueno, ¿cómo definimos comportamiento y ciencias del comportamiento para una convocatoria? La intención, como expresamos ya en la primera reunión, es que sea más que el enfoque de Natchez. No pretendemos que sea una convocatoria reducida solo al enfoque de Natchez, que pueda incluir enfoques que tengan que ver con otras metodologías sociales, de ciencias sociales, antropológicas, etnoculturales, aportes de las neurociencias, son todos áreas que sabemos que son relevantes, pero para una convocatoria tenemos que lograr definirlo. Entonces, la primera pregunta para escuchar sus opiniones es cómo definimos este término de una manera suficientemente amplia para no excluir ningún campo relevante, pero de una manera suficientemente precisa para dirigir la convocatoria al tipo de estudios que estamos buscando. Yo quería hacer presente que, con su autorización, distribuí entre ustedes un documento que nos acercó el doctor Sebastián Lipina, en el cual hacía algunas precisiones metodológicas en torno al objeto de la convocatoria y también algunas otras sobre los temas tratados en nuestra primera reunión. El doctor no pudo estar la reunión pasada, pero sí, bueno, hoy lo vi que está por aquí, y también pedirle que aquellos que tengan alguna idea que no la podamos desarrollar hoy, la manden por escrito, la compartan y en el Slack lo podemos seguir charlando, y si no también van a ser colgadas en el drive de los documentos de nuestro trabajo. Así que, nada, quería hacerles presente que les hemos enviado a todos esta vez, por ser la primera vez y porque todavía no estaba el Slack en funcionamiento, el documento del doctor Lipina, pero ese tipo de colaboraciones nos resultan muy útiles, sobre todo porque ahora de aquí, bueno, tenemos que charlar con Marita, pero sentarnos ya a definir la letra fina de la convocatoria con los organismos internacionales que la van a financiar. Esperemos tener alguna definición muy rápidamente, pero ya los acercamientos iniciales están, pero falta sentarse a escribir el detalle de la convocatoria. Así que escuchamos sus inquietudes al respecto. Como siempre pueden escribir en la aplicación que les presenta Tatiana, allí en el chat está el link de acceso a esta aplicación, y también pueden pedir la palabra levantando la mano con la aplicación Zoom. Entonces damos tiempo para este primer intercambio, ¿sí? Así que escuchamos a quienes están allí. Ahí tenemos la mano levantada de Pablo. Buenos días a todos y a todas, espero que estén muy bien. En este sentido, y para intentar comenzar a esbozar algunas respuestas a la primera pregunta, creo que sería importante definir a las ciencias del comportamiento en un sentido amplio, como se han dado los consejos anteriormente, pero haciendo especial foco en aquellas ciencias, disciplinas que permiten contribuir a que las personas, especialmente el ciudadano de a pie, tome mejores decisiones en función de los objetivos del Consejo en particular. Entonces me parece que el foco debería estar puesto en cómo se va a hacer para dar cuenta de que las intervenciones son basadas en evidencia y tienen el impacto esperado en los objetivos planteados, ¿no? Pero remarco esto, ¿no? De ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, que en definitiva es lo que entiendo que todos queremos en este grupo. Juan Carlos tiene la mano levantada también. Gracias, Pablo.
Hola, en la línea de lo que dijo Pablo, yo creo que tampoco tenemos que inventar mucho la rueda. Recién escuchabas en la introducción que mencionaba que ya estaban avanzadas algunos contactos, algunos intercambios con el BID. Se puede partir de la definición de ellos o de cualquier otro centro que ya tenga mucha trayectoria. Van a ver que son definiciones amplias y que no son restrictivas, simplemente hablan de que se trata de ciencias que se concentran en las acciones humanas y dan un ejemplo de ciencias que van en la línea de lo que sugiere Pablo, sin dar tanta información, que estén basadas en evidencia. O sea, ahí entra antropología, psicología, sociología y un montón más, ¿sí? Entonces, yo optaría por eso, no inventemos la rueda, tomemos una referencia, identifiquemos de dónde viene, porque eso también atenúa un poco cualquier discusión que pudiera haber internamente. Uno dice, bueno, esto estamos recuperando la tradición de tal unidad con la cual vamos a empezar a trabajar o lo que sea, y dejarlo abierto. Es decir, son tales ciencias y se acabó. Porque si no, me temo yo, como adelanta por allí Sebastián en su documento, es que uno invierta demasiada energía y demasiado tiempo en algo que naturalmente en Argentina va a generar algún tipo de discusión. Yo no estuve en la reunión anterior, pero sí estuve en la primera, y en la primera ya hubo algunos ejemplos de diversidad de posicionamientos y de miradas de qué entendemos por comportamiento, y qué sé yo. Y algunos de los que estamos acá tenemos experiencias también cercanas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el doctor Secato estaba en CONICET como autoridad y convocó a la formación de la plataforma PENCO, que es una plataforma de neurociencias, comportamiento y no sé qué más, y las primeras reuniones fueron una sangría en tratar de entender qué era neurociencias, qué era psicología y qué era comportamiento, ¿sí? Nada, seamos operativos, seamos pragmáticos, tomemos las definiciones que ya están instaladas por unidades a las cuales queremos seguir, imitar, con las cuales queremos trabajar, y no seamos restrictivos, simplemente listemos un ejemplo de disciplinas que tengan larga tradición en Argentina y que sean afines a eso, y después iremos ampliando la definición. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Sigue Sebastián Fonso en orden. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. Yo no pude estar en la reunión pasada, estuve en la reunión anterior. Comparto lo que los colegas venían diciendo hasta el momento, solo con una salvedad respecto de el tomar mejores decisiones y quizás brindándolo desde un poco la experiencia de aplicar ciencias del comportamiento en el sector privado y público, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Que se genera un poco el debate sobre quién define qué es lo que está bien o qué es lo correcto, ¿no? Y ahí entramos en todo el debate y el círculo del paternalismo libertario, ¿no? Entonces, definir un poco el rol que tiene el Estado respecto de las mejores decisiones, ¿sí? Entonces, bajo la definición, bueno, de Sunstein y Taylor, uno puede seguir un poquito con eso y quizás avanzar en algo más simple, que son las mejores decisiones juzgadas por los ciudadanos en su mejor interés, ¿no? Y también lo que decía el último colega respecto de lo que tiene que ver con tomar las definiciones, sí, respecto de algunas organizaciones que tienen un poco más de amplitud respecto de las aplicaciones de ciencia del comportamiento, no solo en el sector privado, no solo en el sector público, sino también en el privado, por lo cual el equipo de Dilip Soman, de Baird en Rodman, en Canadá, también tienen trabajado bastante las definiciones sobre aplicaciones de ciencia del comportamiento en distintos ámbitos, no solo el público, sino también el privado, y en organizaciones, así también como a nivel individual. ¿Okay? Simplemente para hacer esa contribución, hay otras, incluso hay alguna literatura que se publicó en el último tiempo, en la segunda mitad del año pasado, que tiene que ver con esto, con lo que se llama Behavioral Informed Public Policy, ¿no? Que es un poco lo que a través de ciencia del comportamiento tratamos de hacer como practitioners y como desde el lado académico, desde la investigación también. Tatiana, no sé si querés resumir alguna de las cosas que hayan puesto en el chat, que nosotros no podemos ver por aquí. Sí, sí.
perdón, algunos de los comentarios, estoy ahí proyectando algunos de los que se han hecho directamente en la plataforma. Es importante que aunque vayamos a intervenir, respondamos las preguntas para que nosotros tengamos el insumo completo. Bueno, en el chat algunas respuestas son que en relación a lo planteado, ¿quién define qué es lo que está bien? Entiendo que deberíamos seguir los objetivos del Consejo Económico y Social, ¿qué es lo que nos convoca? Es un comentario hecho por Pablo Martín. Y también ustedes pueden ver algunos de los comentarios que han dejado en la plataforma, que si no los alcanzan a leer, los puedo leer en resumen. Las diferentes ciencias, disciplinas que contribuyen a ayudar a los ciudadanos a que tomen mejores decisiones, un conjunto de disciplinas que estudian los factores que influyen en el comportamiento, sirven para entender cómo deciden los ciudadanos, algunas intervenciones ya un poco más largas que en todo caso vamos a compartir con ustedes al final del encuentro. Ciencias y disciplinas que estudian el comportamiento humano y disciplinas que estudian el proceso cognitivo y el comportamiento humano y la toma de decisiones. Bueno, nosotros... Pablo Mira está sí. con mano levantada. Sí, ¿qué tal? Saludo a todos y a todas. Creo que las definiciones, digamos, cortas y concretas, como referían recién, digamos, en aquellos organismos o instituciones que ya tienen más experiencia, digamos, es lo más seguro. En caso de que hubiera algún espacio para un subtítulo o para una frase más, creo que, sobre todo para tratar esta cuestión de quién, digamos, de que esta disciplina no busca forzar a los individuos a decidir, sino, digamos, orientarlos, remarcar lo que marcan Thaler y Sunstein al principio del libro, que es el tema de la arquitectura de decisiones, que por ahí dicha así es un poco compleja, digamos, pero la idea básica es, toda decisión tiene una arquitectura por default. O sea, y una de las cosas, de alguna manera, que hace la economía del comportamiento, al menos, es definir una de esas. Entonces, uno lo que está haciendo no es cambiarle la decisión al individuo, sino reordenar aquello que viene por default a la hora de tomar sus decisiones, para que tome la mejor en base a sus propios intereses y los de la sociedad. Y entonces, de esa manera, uno no está de alguna manera afectando la decisión, sino simplemente reordenando la organización de decisiones que ya le venía como antecedente, como punto de partida. Sí, Pablo, es sumamente interesante el tema que vos decís, porque si hay algo que nos tiene que guiar es tener esta mirada sobre lo que se puede interpretar de afuera. Todos sabemos que pueden existir un cúmulo de prejuicios en torno a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que nosotros estudiamos. Entonces, las precauciones, todas las que podamos tomar, y este tema de hablar de la arquitectura de decisiones, me parece que es sumamente útil y lo vamos a plantear con los organismos. Allí está Fabiola Carcar, que es nuestra intermediaria con los organismos internacionales, que trabaja en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y te agradecemos que estés porque ella es la que nos va a ayudar a precisar el wording. Así que este punto, recuerdo lo que cuenta Halpern, que va a ser nuestro invitado y el creador del BIT en el Reino Unido, donde él va a dar una charla previa a la creación del BIT. Le tomaron como que alguna cosa que dijo en un comentario aislado y salió en la primera plana del Times diciendo que le quería cobrar un impuesto a los gordos, y que el desarrollo interno de la noticia era cuánto debía pagar cada uno de los miembros del gabinete de acuerdo a su peso, con alguna alusión jocosa a los pobres que estaban más que excedidos de peso. Entonces, eso le demoró no sé cuánto tiempo la salida de su unidad. Entonces, estas precisiones que nos dice Pablo son muy útiles para también hablar de preservar la esfera de libertad, ¿no es cierto? Que es algo que Sunstein y Thaler siempre dicen. No sé si tenemos alguna otra mano levantada, o Tatiana, si tenemos algún otro comentario, si no, seguimos al otro bloque Quiero temático. hacer un comentario Sí. para provocar debate. No quiero generar una sangría como planteaba Juan Carlos, sin esa intención, pero sí me intriga pensar si
restringirlo a mejorar las decisiones abarca todas las intervenciones que podemos pensar desde el campo comportamental. Pienso simplemente en un ejemplo que es el que me viene a la mente, un programa de estimulación socioafectiva y cognitiva en la infancia. No sé si eso puede ser encuadrado, por ejemplo, en mejorar decisiones. Sin duda es una intervención comportamental, es relevante al Consejo, pero tal vez no debe ser para esta convocatoria y debe ser pensado para otra rama u otro enfoque dentro del comportamiento. Me pregunto si mejorar las decisiones es suficientemente amplio para incluir todo lo que pensaríamos por comportamiento, o hay algo que nos esté quedando afuera. Si hay consenso de que esa es la mejor formulación, podemos avanzar allí. Pero, un comentario, si me permiten, ahí lo ponía por el chat. Creo que, considerando lo que se iba exponiendo, yo a Iván Budassi por correo electrónico le anticipaba la sugerencia de conformar un comité de ética específico en torno a las ciencias del comportamiento, que ayudaría para esta convocatoria y para la aplicación de las ciencias del comportamiento en general. Creo que eso sería muy, muy importante porque permitiría resolver ciertos dilemas éticos como los que se han planteado acá, ¿no? En Córdoba particularmente tenemos un problemón, estamos trabados con una investigación que estamos haciendo en conjunto con el BID, porque, bueno, hay un comité de ética que considera que no es ético objetivar la conducta de los profesionales de la salud. No nos dejan hacer la investigación. Entonces, sí me parece que es importante porque vamos a entrar en estas trabas después, especialmente para quienes desarrollamos ciencia del comportamiento en el ámbito de salud, donde no podemos trabajar con los comités de ética universitarios, sino que tenemos que trabajar con los comités de éticas regulados por salud, ¿no? Entonces ese es un aspecto a tener en cuenta. Sí, el aporte institucional, Sebastián, digamos, nos resultó muy, Pablo, nos resultó muy, muy interesante, sobre todo por eso, para curarse en salud y dentro del diseño de la unidad también pensar esta alternativa. Así que me parece muy, muy atinado, muy útil curarnos en salud y sobre todo que vos ya has tenido algunos de esos temas y porque sabemos que, bueno, de The Ethic of Influence, de Sunstein y todos los debates que hay en torno a este tema de la manipulación, que tenemos que curarnos en salud y ser muy prudentes en torno a este punto. Por eso la tarea evangelizadora que ustedes van a tener que hacer con los periodistas que conozcan y con los funcionarios que conozcan es sumamente necesaria para ayudarnos a que esto llegue a buen puerto. Ya estamos sobre el tema, sobre el filo del tiempo de que nos planteamos para el primer debate, y vamos a pensar las conclusiones y mantenerlo al tanto. Ahí Mario tiene la mano levantada. Mario, gracias por estar y por tu opinión. No, por favor, buen día. Muy, muy breve, ya se dijo mucho. Simplemente, perdón que hable desde mi perspectiva de consultor político, además de académico dedicado a esto. Y me parece que comparto con esta idea de plantear decisiones o definiciones de tipo generalistas, las que ya están, las que ya existen, sin buscarle nuevas vueltas. Pero sí, en todo caso, si esto está marcado en el Consejo Económico y Social, desde mi punto de vista sugeriría que debieran quedar relativamente claros ciertas orientaciones particulares y sobre todo ciertas prioridades públicas. Enfatizo este último, prioridades públicas. Entendamos que el contexto no es sencillo por un doble eje. Evidentemente el eje y la susceptibilidad en un momento de crisis, ¿sí? Pandemia mediante, y el eje y la susceptibilidad de un proceso hiperideologizado en Argentina, que si esto nace desde un gobierno, automáticamente hay olor a parcialidad, y si esto además es financiado por organismos multilaterales, ni hablar bancos, hay olor a un destino programado, pensado en un discurso muy crítico, ¿no? Entonces, digo, esto es fundamental, no olvidarnos que necesitamos bajar a tierra y las prioridades del Consejo Económico y Social son una guía, ¿sí? No sé si tendrá buena o mala reputación el Consejo, evidentemente no la misma que antes, y está algo desdibujado, pero me parece que es un paraguas político sumamente importante para ver. Y lo último, creo que todos aquí venimos de una perspectiva científica. Si me permiten, y no quiero ser odioso, es simplemente una observación mínima, porque mi especialidad es la comunicación política. Bajemos el discurso a tierra, ¿sí? Y esto hay que legitimarlo públicamente. Y bajar el discurso a tierra significa pensar un discurso lo más popularizante posible, simple, básico y en castellano, ¿sí? Y en castellano. Esto último no es irónico.
Bueno, Mario, aguardamos tu ayuda. La verdad que es sumamente interesante y tenemos un tiempo hasta que se lance el evento del 20 para pensar cuáles son los ejes comunicacionales. Totalmente de acuerdo, y por eso resaltaba este problema que tuvo el que creó la unidad más prestigiosa del mundo, nuestro tema. Está Sebastián Lipina con la mano levantada, por favor, te escuchamos y te agradecemos el documento que enviaste porque te tomaste el trabajo de poner en blanco sobre negro tus ideas, pero te escuchamos. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Voy a retomar algunos temas. Yo estoy totalmente de acuerdo que la mirada tiene que ser amplia. Voy a tomar el guante del desafío de Fernando. Si un programa de intervención socioemocional en infancia es o no pertinente para las ciencias del comportamiento. Seguimos en el mismo módulo. En principio yo sugiero que se tome como paraguas el ciclo de la vida y distintos contextos de desarrollo. Y por otra parte, la toma de decisiones es un fenómeno comportamental entre muchos otros, que pueden ser incluidos en un programa de intervención socioemocional u de otro tipo, más allá de su envergadura. Esto lo había planteado también Joaquín Navaja en la primera reunión, sobre la envergadura de los proyectos a diseñar. Yo he hecho algunos comentarios al respecto. Pero básicamente, me parece que la amplitud implica tener en cuenta el ciclo de la vida o no. Es decir, para una definición de ciencia del comportamiento tendría en cuenta lo más amplio posible un concepto que incluya el ciclo de la vida y los contextos de desarrollo, y que vaya un poco más allá de la toma de decisiones, porque la toma de decisiones es un aspecto central a las ciencias del comportamiento, por muchas disciplinas que lo están aportando, pero también incluyen, como lo mencionaba Juan Carlos Godoy, discusiones que tienen que ver con otras disciplinas. Ustedes mismos han mencionado a la antropología y a otras ciencias sociales y humanas. Me parece que la articulación con el tipo de convocatoria es lo que hay que jugar, es decir, una definición lo suficientemente amplia de ciencia del comportamiento para introducir la convocatoria tiene que dar lugar coherentemente a propuestas que pueden estar, como lo sugirió recién Mario, pueden estar orientadas a cuestiones prioritarias que hay que definirlas. Entonces, tiene que haber una coherencia con lo que la convocatoria va a ofrecer en términos de tipo de proyectos a financiar, y ahí es donde está la prioridad. Lo comunicacional tendría que ser un subtítulo de la definición, qué es lo que significa la ciencia del comportamiento y cómo, es decir, si hay socios sobre los cuales hay que deconstruir algo, que se deconstruya. Está claro que el BID tiene una representación en Latinoamérica que no es homogénea ni unívoca para las distintas disciplinas. Y también están los objetivos de desarrollo sustentable, que también pueden articular aspectos de estas convocatorias y de financiadores posibles en el futuro, si está bien claro todo esto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario, hay que tener mucho cuidado con la comunicación, y de hecho, para mí la comunicación tiene que ser una prioridad como eje transversal, lo discutiría en estas reuniones, cómo comunicarlo, directamente, qué frase utilizar para advertir a los que van a leer lo que se produzca en la convocatoria, que no se trata ni de colonización, por lo menos en una primera intención, ¿no es cierto? Después veremos cómo se desarrolla, porque en definitiva los bancos tienen su propia agenda y después veremos cómo tuercen las muñecas. Estamos en un contexto político, por lo tanto va a haber negociación, va a haber tensiones, tire y afloje, y eso es parte del asunto. Y lo otro, con respecto a lo de ética, me parece bien lo que dice Pablo, pero tendríamos que tener cuidado en no armar un comité que se ajuste específicamente a las necesidades de esta propuesta. Es decir, si se arma un comité tiene que haber expertos de distintas líneas y externos digamos, al Consejo, porque esa es la manera de garantizar que tampoco digamos, se tuerza la mano de las propuestas o se analice de manera endogámica. Es un problema que hay que resolverlo. Y lo otro que sugiero es hacer un conjunto de nombres de comités de éticas del país que estén y contactarlos para distribuir la evaluación de los proyectos que requieran evaluación de comité de ética de una manera distributiva y federal, habiendo identificado que son comités que no tienen un sesgo de salud como el que comentaba Pablo. Es decir, no todos los comités de ética que están en el país tienen ese sesgo, y hay muchos que están dispuestos a colaborar en este proyecto del Consejo Económico. No tengo ninguna duda que, por ejemplo, el de nuestra institución, el CEMIC, seguramente, si uno le plantea si podemos evaluar una porción mínima que no aumente el trabajo que tenemos, no creo que sea un problema. Al contrario, va a ser una medida de apoyo. Y hay comités de ética que están formados seriamente, que no tienen el sesgo de la salud solamente, o lo universitario. Los sesgos académicos, que yo lo mencioné en el documento, son cosas que están todo el tiempo al acecho. En ese sentido, yo me animaría a tener coraje
en este sentido. El Premio Nobel de Literatura del año 79, Isaac Bashevis-Singer, cuando llega a Estocolmo, está en una rueda de prensa, un periodista levanta la mano y dice, tal autor dice que su literatura no sirve para nada, que es chabacana, y él lo escuchaba atentamente y le termina diciendo, quién sabe, por ahí tiene razón, pero vamos a seguir adelante escribiéndolo. Entonces, si hay una visión honesta, con muchas voces como ustedes están intentando hacerlo, que tienen abierta la convocatoria a que se siga sumando gente, ¿sí? Y eso es honesto, porque se suma el que se suma y ustedes lo están escuchando y están tomando nota. Si estamos teniendo en cuenta cuestiones de deconstrucción, cuestiones de comunicación, cuestiones de advertencia, una vez que surja un producto hay que seguir caminando. Después veremos cómo se puede ajustar o no, pero no tendría miedo, no actuaría con miedo, tomaría una decisión sin temor. Eso solo. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por tus aportes y a todas las demás que ya nos transmitieron ideas. Ya tenemos varias cosas para seguir rebotando y trabajando sobre este primer punto. Con esto vamos a pasar a al segundo bloque temático. Tatiana, allí hay algunas preguntas para compartir, ¿no es cierto? Sí, pero sí. tenemos a Rita. ¿Hay alguien pidiendo la palabra para terminar? Creo que es la última persona. ¿Qué tal, Tatiana? Había pedido disculpen, pero sé que no tengo actualizado el Zoom y no encuentro al levantar la mano. ¿Qué tal? Rita Grandinetti, Universidad... ¿Eh? No, aviso que con Rita cerramos este bloque, así ya podemos avanzar al siguiente y poder respetar los bloques temáticos que tenemos, porque tenemos bastantes cosas todavía. Sí, ok. Rita Grandinetti, Universidad Nacional de Rosario, de Polilab UNR. Quería muy brevemente intervenir en esta discusión en torno a cómo definir las finalidades públicas, porque tuvimos como distintas posiciones y me parece que es como un punto central. Y creo que sin duda, si bien uno puede considerar y debemos considerar los ODS, entraría en nuestro caso en esta convocatoria con la propuesta que hizo Mario, hicieron otros antes. Creo que las finalidades del Consejo Económico y Social de alguna manera son la manifestación de las finalidades públicas aquí y ahora con una perspectiva de futuro en Argentina, y entonces sería importante que pudiésemos desde la convocatoria converger en ese sentido. Creo que por ahí una de las dificultades que tenemos muchas veces en política es que generamos políticas, finalidades divergentes casi constantemente. Entonces, en el marco de los ODS entraría por allí. Y en relación a si nos ceñimos a las decisiones o no, creo que el campo de las ciencias del comportamiento es un campo que nos permite ser más amplio en términos de qué aportes podemos hacer para llevar adelante estos lineamientos. Digo, no ceñirnos estrictamente al tema de decisiones. Y nada más, y un gusto participar con ustedes. Gracias, Rita. Ahora sí pasamos al segundo bloque, a las preguntas que se plantean, que tienen que ver ya con el formato de la convocatoria y tomando la sugerencia que habían hecho varios de ustedes en el primer encuentro de cómo hacerla de un modo más ágil, sin trabas y dividido en dos etapas. Tomamos esa idea que nos pareció muy buena, y entonces la pregunta es cuáles deberían ser los campos o las áreas para responder en un primer paso de convocatoria amplia que sirva para hacer un filtro hacia una segunda más detallada y profunda de los proyectos, digamos, preseleccionados. Entonces, ¿cuáles deberían ser campos mínimos que debería constar una primera convocatoria para facilitar la rapidez y la facilidad de presentación, pero ser suficientemente informativa para poder evaluarlos y poder ya en ese primer paso avanzar hacia una primera selección? Para aquellos que no estuvieron, la idea era hacer
digamos, no generar un flat en la primera ronda, hacer un documento breve, pero obviamente lo suficientemente completo para entender cuál es la idea y el objetivo, ese que sea claro y breve, reitero, que pueda proponer algún socio o lugar donde realizar eventuales trials, para pasar luego de la primera selección a la posibilidad de que el Estado sugiera algunas alternativas en torno a las propuestas. Por ejemplo, si se quiere hacer algún experimento aquí en la zona del Gran Buenos Aires, si el Ministerio de Salud tiene otro lugar en donde considera que la puede llevar adelante, poder hacer esa sugerencia y esa ida y vuelta para conformar la segunda, que entre los preseleccionados tendría que tener ya sí todos los detalles y requisitos de una convocatoria más tradicional. Así que eso era lo que se habló en nuestra reunión pasada y escuchamos los comentarios sobre cómo se haría el primer filtro, cuáles serían las preguntas que debían responder en esa primera etapa y cuáles serían los campos que los investigadores debieran llenar en la primera parte de la convocatoria. Les compartí nuevamente el link para responder las preguntas a través de la plataforma. La idea es que cuando las respondemos salen en pantalla y eso también nos ayuda un poco a facilitar la conversación. Esta sería la primera pregunta. Si ustedes quieren hacer sus intervenciones, igual pueden levantar la mano como se ha venido haciendo. Si no, igual la pueden escribir en este espacio. Esta sería la primera pregunta. Está en este momento activa. Fernando, no sé si quieres decir algo más. Los invitamos a sugerir, no tiene que ser exhaustiva, no pretendemos que cada uno nos diga exactamente el formulario que hay que llenar, sino cuáles son los campos que ustedes consideran interesantes e imprescindibles. O sea, con que cada uno aporte algún campo, ya el grupo y la sabiduría del grupo nos ayuda a completar campos o a ver alguno que tal vez nosotros no hemos pensado o no hemos imaginado que pueda ser importante. O sea que cualquier propuesta o idea que se les vaya ocurriendo nos suma para ampliar nuestro pool mental de ideas. Tenemos un aporte, en particular uno de los campos se relaciona con computación afectiva, explotación de datos aplicados a programas de ciencias de comportamiento. Es un primer aporte que tenemos para los campos. Bueno, mientras van llegando otros, este es un tema sumamente interesante que estuvimos charlando también en el diseño, que es los aportes metodológicos que se pueden hacer en torno a cómo sistematizar datos vinculados a comportamiento, que por allí puede ser un proyecto en sí mismo. Hablábamos de lo que está haciendo Katie Milman en la Universidad de Pensilvania sobre la amplificación de datos, realizando varios trials en forma simultánea con la base de un mismo sistema de computación y que permite avanzar muchísimo, tomando grupos como base y después replicando diferentes twists o giros de ensayos en diferentes ambientes. Entonces, eso también debiera poder ser concursado y podría ser una de las alternativas. Y el otro punto, que también está dentro de los objetivos del Consejo, es la influencia de, no digamos la computación, pero sí las redes en el comportamiento de las personas y en el comportamiento político de las personas. Eso está incluido específicamente dentro de los objetivos de estudio y de trabajo del Consejo Económico y Social. Entonces, eso también es un tema interesante que podemos esperar de la convocatoria. Iván Pablo tiene la mano levantada, perdón. Sí. Perfecto. Quiero hacer, perdón. Fue un error. Ya recién lo comentó Iván, gracias. Quiero hacer una precisión sobre la pregunta. Lo que estamos tratando de recabar, en la opinión de ustedes, es qué cosas tienen que llenar un formulario de convocatoria inicial, rápido, inteligente, para tener un vistazo rápido de los posibles proyectos desde la perspectiva del Consejo y para que los investigadores puedan volcar sus ideas sencillas y rápidamente en un formulario y que lo puedan hacer de la forma más amigable posible. Esa es la pregunta. ¿Qué campos tienen que ir? Ahí. Aquí hay algunos ya
Si pueden leerlos ahí, quiénes son, por qué el interés, con qué líneas del CES están trabajando, también institución que avala, formación y experiencia en el campo, área de conocimiento, resumen de la propuesta, fundamentación, objetivos, metodología, recursos, resultados esperados. Describa su experticia en ciencias del comportamiento básicas y aplicadas en el campo de la salud mental u otros campos. Este ya lo hemos leído, ejemplos verificables, concretos y prácticos de intervenciones que haya hecho el experto informadas en las ciencias del comportamiento y sus resultados. Describa la metodología que implementaría en su investigación. Estos son los aportes que hemos recibido. Perdón. ¿Me podés abrir eso que dice nota conceptual, que es el primero en la fila del medio, por favor, Claro que parece sí. interesante también? Nota conceptual, 3 páginas, con objetivos, fundamento y propuesta. Un campo que sugiero es la articulación de inteligencia artificial en procesos de toma de decisión durante el diseño de políticas. Muy interesante ese aporte, por eso lo quería ampliar. Este es otro nuevo, problema a resolver, instituciones socias, el objetivo del CESAR que contribuye a la intervención. Bueno, fueron con el cuchillo a fondo, muy interesantes los aportes. Efectos esperados, aspiraciones sociales y políticas tras las intervenciones, métricas, resultados probables y tiempos esperables para los resultados. Sebastián tiene la mano levantada. Sebastián. Sí, lo de la nota conceptual fue una nota mía. Perdón, Fernando, yo interpreté las dos cosas. ¿Qué campos en el formulario para los interesados? Y de paso mandé, no me quedaba claro, pido disculpas. Pero yo sugiero algo que sugerí en el documento. Hay 2 convocatorias recientes en las que se puede abrevar rápidamente porque resuelven bastante bien este tema. Una es, que ya la mencioné, Argentina contra el hambre, Ciencia y Técnica contra el hambre. Ahí es muy claro que el tipo de documento que piden es un documento que se llena online, es de muy fácil completamiento, no tiene la estructura típica de un proyecto de investigación donde uno tiene que poner toda la retórica típica para que lo evalúe un par, lo cual esto implica estar relacionado con cómo se va a hacer la evaluación de esto de la primera etapa, de una nota conceptual. Y ahí está dividido en información del investigador, los antecedentes, cuál es la propuesta, el fundamento, todo con un campo de palabras limitado, es decir, tantas palabras para cada campo. De esa manera los procesos de evaluación se hacen mucho más rápidos y eficientes. Segundo, en la convocatoria del Ministerio de Salud actual sobre Salud Investiga, hay una propuesta para grupos de investigación en donde se propone esta nota conceptual de 3 páginas, que también es rápido, y hay una agenda en la convocatoria, en mi Argentina, que entiendo que el Consejo podría ir por ese lado también, hay una agenda con lo que va a ocurrir cada mes, cada 15 días, qué es lo que va ocurriendo. Y lo otro en lo que avanzaría respecto de esto, además del formulario, es empezar a pensar en el grupo de evaluadores que van a tomar eso, y qué consignas se les van a dar. Porque esas consignas son las que tienen que estar a evaluarse en el campo. Entonces habría que generar un criterio de evaluación en base también a lo que se mencionó antes, que tendríamos que definir prioridades. Por ejemplo, si hoy en día COVID, hambre o malnutrición o lo que fuere son temas importantes, ¿cómo dar una parte de la convocatoria a esos temas prioritarios, más allá de que otra porción de la torta se reparta en cosas quizá más generales? No dejaría solamente todo en la prioridad, pero sí le daría una proporción, ustedes tendrán que definirlo en función a los fondos disponibles, obviamente. Y lo otro que me pregunto es, perdón, para terminar con este tema, porque el otro es de otro capítulo. Básicamente la idea es un formulario online con pocos campos, no más de 10, que se generen textos breves en donde el evaluador pueda entender de qué se trata la idea, cuál es el antecedente de la persona que lo está presentando y qué capacidad de articulación con los sectores comunitarios y del tercer sector tiene para poder llevar adelante. Y eso lo pondría como una de las preferencias de la convocatoria. Que no se cuelen por acá proyectos de investigación típicos de PIP de CONICET o de agencia. Que sea algo específico en donde el perfil pase por asociarse entre grupos, con comunidades, para abordar problemas prioritarios de una comunidad, digamos, ¿no? Y después va a haber que buscar quién lo va a evaluar, quién va a definir que eso es prioritario para cada comunidad, ¿no? Eso solo. Hay una cuestión muy de forma, pero que muchas veces
enturbia un poquito cuando uno hace presentaciones. Los formularios online están muy bien, coincido. Ahora, tratemos de ver qué herramienta que sea superadora de un Google Form, porque el Google Form, la dificultad que tiene es que los campos aparecen y uno no los puede ver hasta que no avanza. Sería bueno, digo, muy de forma, que tengamos una herramienta online que permita ver todos los campos, aquellos que van a hacer la propuesta antes de completarla, tener una visión integral de qué va el asunto. Nada más. Rita, sí, nosotros tenemos ya desarrollado dentro del Consejo, con el Plan de Desarrollo Territorial con Equidad de Argentina Armónica, un sistema que por TAD se va a mandar y que no es el clásico Google Form, que tiene esas cosas odiosas que no sabe qué precipicio viene adelante. Así que gracias, pero después por allí le podemos pasar algo para que vean cómo es lo que se está haciendo, para que lo tengan presente y vean si les parece replicable. Muy bien. Pablo, te escuchamos. Sí, ahora sí. Creo que, dado que una de las características particulares de este proyecto tiene que ver con lo empírico y con la evidencia, y con las políticas basadas en evidencia, creo que hacer énfasis en campos relacionados con investigación empírica específica van a ser muy importantes. Digamos, si bien hay las cuestiones teóricas, digamos, por supuesto, hay que aclararlas, digamos, me parece que digamos, dedicarle demasiado espacio a los marcos teóricos, la historia, la literatura, etcétera, etcétera, me parece que comparado con el espacio que debería dedicarse a la factibilidad, es decir, a la posibilidad de llevar adelante los experimentos, los estudios concretos para evaluar si la política funciona o no, tienen que ser prioritarios para asegurarnos de que esto se puede llevar a práctica y que no va a quedar en una discusión, digamos, cósmica sobre la relevancia de algunos aspectos o no. Tiene que tener alguna concreción efectiva y para eso hay que ser claros en cuanto a los recursos, la metodología a utilizar, los resultados esperados y los antecedentes en otros países de estudios similares. Me pusimos, buenísimo, Pablo. Sebastián también va en esa cosa, en ese sentido de meter el cuchillo. No estamos para disquisiciones teóricas, creo que nuestro diferencial es eso, buscar evidencia. Tenemos una mano levantada de Jorge. Okay. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Uno de los puntos que me preguntaba, además del aporte que realizó antes con el tema de computación efectiva, explotación de datos y sumo la posición de inteligencia artificial, es dentro de las convocatorias, ¿qué dataset se cuentan de la problemática, sea salud, sea alimentación, y cómo se conforma el grupo multidisciplinariamente? ¿Y cuáles son las métricas que se van a utilizar? Y en ese orden, también, ¿en qué tiempo esperamos resultados? Que es uno de los puntos que creo que no hemos, al menos a mí no me quedó claro en la convocatoria, digamos. ¿En qué tiempo esperas resultados? Pero más allá del tiempo también de esperar esos resultados, ¿cómo construimos futuro a través de la ciencia del comportamiento? ¿Cómo dejamos un testimonio a través de la ciencia del comportamiento? Lo miro de mi mirada de la ciencia de la computación, generando grandes datasets que conformen un capital basal de conocimiento orientado al bien común de la sociedad. Entonces, hoy, enfrentar un proyecto y obtener resultados sin tener una base cierta de datos, hay que empezar a cultivarlos, con lo cual eso lleva un tiempo. Francamente, desconozco si existe algún organismo orientado al bien común que entienda consolidar el capital de los datos que se están generando en la sociedad y cómo es explotarlo esos datos en bien de la sociedad en términos de la ciencia del comportamiento, ¿no? Nada más, gracias por su tiempo. Fernando, Iván, creo que ese punto nos da entrada a la siguiente pregunta, que es el plazo, que son los plazos, si ustedes la quieren abordar. Perfecto. Sí, son dos, digamos, tenemos varios plazos para pensar. Los plazos de la primer convocatoria al proyecto básico, digamos, el proyecto NatGeado para facilitar la presentación. ¿Qué espacio tendríamos que dar para ya la segunda a los preseleccionados?
Y el otro punto, que por allí lo podemos tratar en el siguiente bloque temático, Tatiana, vos me dirás, que es el tema de qué plazo damos para los resultados, porque allí tenemos alguna limitación con el tema de los organismos internacionales, que nos están hablando de un plazo de 6/8 meses. Así que empecemos primero con los plazos de la convocatoria, Fernando, y no sé qué otra. ¿Parece bien? Sí. Jorge tiene la mano levantada, Fernando. Bien. Te escuchamos, Jorge. No, perdón, me quedó levantada de antes, mis disculpas. No pasa nada, no te preocupes. Por favor, entrábamos ya en otra pregunta y quedó la mano levantada, perdón. Entonces, un poco el tema sería, ¿cuánto le parece que tendría que tener de plazo la primera convocatoria y luego cuánto plazo se tendría que dar para la mejora de los proyectos o el completamiento de los proyectos preseleccionados? Si tienen alguna idea aproximada con su experiencia en otras experiencias similares. Iván, hay algunos comentarios en el chat. Hay una pregunta por parte de Belén que dice, el tema de comprometer a las instituciones que necesariamente deben implicarse en el proyecto debería estar antes o después de completar el formulario de la convocatoria. Es una pregunta concreta, si quieren ustedes abordarla. Es algo que debemos decidir con los organismos internacionales, que deben, hasta qué punto debemos lograr el compromiso de las organizaciones y bajo qué formalidad en la primera y en la segunda vuelta. Pero es un punto interesante, Fabiola, para discutir en nuestra reunión con los organismos internacionales. Así que tenemos para discutir ese tema. Bueno, También, entonces, perdón, sí. no hay todavía respuestas frente... bueno, no, perdón, ya tengo algunas respuestas, así que ya las voy a proyectar. Solo quiero decir que los comentarios que van dejando en el chat van a ser tenidos en cuenta y van a incluirse también en toda la sistematización de este encuentro. Bueno, si pueden ver ahí algunas de las intervenciones que están en la plataforma, entre 6 a 8 meses es un tiempo razonable para financiaciones que tengan que ver con prioridades, para distinguir de tiempos académicos. Luego, ese plazo puede seguir escalando para proyectos que tengan evaluaciones positivas. Hay otro, esto depende de lo que se quiere abordar por un lado. El método sigue al objeto y no al revés. Y por otro, las condiciones de realización institucionales y técnicas con que se cuentan. 1 mes para la convocatoria, dependiendo del banco de evaluadores, debería haber una pre-resolución a los 2 meses siguientes máximo y otorgar hasta 6 meses para presentar una versión ampliada. Estos son los aportes que hemos recibido en la plataforma. Bueno, nosotros, si no hay más comentarios, con esto ya vamos a sentarnos a charlar con los organismos para ver cuál es su visión del tema, ¿no? Sí, creo que de cualquier modo las respuestas que se presentaron van en línea con algunas ideas generales que tenemos en cuanto a que la primera convocatoria sea bastante rápida, asignar un tiempo un poco mayor para la segunda convocatoria y luego un plazo de proyectos bastante acotados en el tiempo, con la posibilidad de imaginar que algunos de esos estudios luego puedan recibir financiamiento para una segunda etapa de profundización o escalamiento, ¿no? Venimos manejando esta idea de plazos breves, tanto para la convocatoria como para el proyecto inicial, a modo de un estudio piloto que muestre su factibilidad y su efectividad. Y a partir de ahí pensar en cómo darle mayor profundidad a alguno de los proyectos que puedan resultar positivos. Creo que podemos entonces, pasamos al último bloque. Tatiana, si querés compartir los temas
que tenemos en esta tercera discusión. Básicamente este es más rápido, esperamos compartir algunos de los objetivos de la convocatoria como hemos pensado hasta el momento, pero con el objetivo de ampliarlos. Estos son como los mínimos y queríamos escuchar su opinión sobre estos objetivos y objetivos adicionales que tal vez no estén comprendidos en estos principales, si es que a ustedes se les ocurren. Los objetivos convocatorios en esto tienen que ver con elegir o financiar proyectos que desarrollen experiencias concretas de aplicación de conceptos comportamentales a políticas públicas, que construyan marcos conceptuales en el tema adecuados al contexto de las administraciones públicas del país y que desarrollen metodologías, métricas e indicadores comportamentales que permitan desplegar y hacer seguimiento y evaluación de políticas públicas. ¿Sí? Estos son 3 objetivos que pensamos como de mínima y queremos escuchar su reacción a esto y otros posibles objetivos dentro de la convocatoria. Sebastián Lipina tiene la mano levantada. Sí, a mí en principio me parecen bien, son muy generales, así que está bien. Habría que desplegar ejemplos y además dentro de esos ejemplos decir cuáles son prioritarios. O sea, está bien, como 3 ejes centrales está bárbaro, podrían ser líneas diferentes incluso de financiación, pero después habría que, insisto con la idea, habría que empezar a poner ejemplos de qué serían experiencias concretas de aplicación de conceptos comportamentales a las políticas públicas. Ejemplos de marcos conceptuales, ejemplos de metodologías, etcétera, etcétera. Y dentro de esos ejemplos, cuáles son considerados prioritarios, para lo cual se pueden seguir distintos parámetros. Un parámetro es adecuarse a lo que... Es un problema lo que voy a decir, probablemente requiera mucha discusión y deconstrucción, pero definir prioridades es algo que siempre yo no sé cómo se hace, si se hace desde un escritorio, si se hace consultando a la gente, pero por ahí es una oportunidad para plantearlo. Entonces, esos ejes centrales yo los veo muy razonables, me parece que hay que desplegarlos en submenúes y clasificarlos en prioritarios y no prioritarios, y discutiría qué sería prioritario, y abriría el juego más allá de este consejo de expertos o de este grupo de expertos para ver qué es prioridad para la comunidad también y para el tercer sector, para el sector privado, por ejemplo. Eso. Bueno, y digamos, lo que tenemos que tener presente es que esto se hace en el marco, con el paraguas y con el apoyo del Consejo Económico y Social, por lo tanto, quizás el decreto de convocatoria va a ser lo que el Consejo quiera que se tome como prioritario. Más allá de que coincido que no tendría que ser limitante, porque por allí en la primera etapa se presenta una idea genial que no está volcada al pie de la letra dentro de la convocatoria del Consejo, que se pueda considerar. Pero creemos que el Consejo nos va a poner ese, si no ese límite, pero por lo menos esa priorización, que creemos que es muy razonable, por cierto, pero por ahí se puede hacer un listado, Iván, de prioridades para el Consejo y ponerlo a discusión y que nosotros mandemos feedback por un mail o por el Slack para poder tener un consenso de prioridades que no sea definido. Y, por ejemplo, estoy dando una idea, no digo que sea la única ni la mejor. Sí, por eso, pero ténganlo presente que nosotros, quien va a fijar las prioridades en definitiva va a ser el Consejo, porque estamos en ese marco. Pero está bien que lo podamos conversar y le podemos plantear cuál es la opinión de esto que hemos dado llamado red de expertas y expertos. Así que, ¿Cuáles son las prioridades, Iván? ¿Dónde están escritas para revisarlas? Decreto, porque eso hace a los temas que hay que convocar. Hay un decreto y el decreto tiene 5 ejes temáticos, que luego lo compartimos por el Slack, para que lo tengan a la mano. ¿Es el mismo que se utiliza en otras agencias gubernamentales, por ejemplo, CONICET, agencia? No, es uno particular del Consejo, donde hay 5 ejes temáticos los cuales se trabaja. En uno de ellos está el tema de aplicación de ciencia del comportamiento, pero la idea del Consejo es que pueda extenderse a los otros campos de trabajo del Consejo.
pero luego los comparto para que lo tengan a mano. Iván, Gabriel tiene la mano levantada, pero quisiera leer una pregunta que dice, de Sebastián Fonso, que dice, ¿por qué solo el marco sería política pública y no pública y privada? Escuchamos, a ver, si está por ahí, para que nos comentes un poco este tema. Lo que nosotros charlamos al principio también es saber a qué otros actores de la sociedad civil podríamos convocar, pero actores de la sociedad civil que tengan algún involucramiento con políticas públicas. Pero escuchamos, Sebastián, lo que nos querría decir en ese tema para clarificar el concepto con los demás participantes. Perfecto, sí, gracias, Iván. Sí, básicamente es, y un poco volcando desde la experiencia de algunos proyectos pasados, no hay matices, ¿sí? Que a veces por digamos, por cómo está redactado el concepto, solo volcado hacia política pública, algunos actores que podrían realmente aportar valor, no solo financiamiento, sino valor también desde infraestructura, recursos, podrían contribuir muchísimo, ¿no? Como por ejemplo, organizaciones que son de orden mixto, ¿sí? Pública y privada, ¿sí? Que muchas veces quedan por fuera. Entonces, con este concepto de PPP o participación pública-privada, quizás podríamos explorar también la inclusión de actores de la sociedad civil que queden no solo que no queden encuadrados solamente como dentro de la política pública o por fuera de la política pública. Sí, a ver, por eso yo hablábamos al principio sobre el tema de participación de actores de la sociedad civil. ¿Qué se me venía a la cabeza a mí? Bueno, estamos viendo temas de nutrición y hay organizaciones sociales que claramente son de la sociedad civil, que trabajan en estos puntos y que, digamos, indirectamente llevan adelante políticas públicas. Hubo asociaciones, entidades estrictamente privadas, sociedades anónimas que llevaron adelante, por ejemplo, el plan de 1 millón de cajas de alimentos hacia sectores menos favorecidos durante la pandemia, con aportes de la sociedad civil, de empresas privadas que cerraron el contenido nutricional de esa caja con el Estado, y que sería interesante que puedan participar también, Sebastián. Así que vamos a ver cómo construimos el wording, pero también cómo los convocamos a que participen y nos den feedback y se incorporen a este chat y al evento del 20, ¿no? Porque ellos también construyen políticas públicas de su sector. Y si me permite un vicio profesional, digamos, yo hago derecho administrativo, hay muchos particulares que directamente ejercen la función administrativa. El Estado les delega parte de cometidos públicos por más de que tengan su condición privada. Y estos claramente tienen que estar involucrados dentro del objetivo del proyecto. Bueno, Gabriel, te damos la palabra y sé que estás con la mano levantada hace un ratito y ya contigo cerramos el bloque y ya cerramos también la jornada de trabajo de hoy para mantenernos en el tiempo estipulado. Gabriel, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Hay un tema que a mí me surgió a partir de lo que estaba hablando Sebastián de las prioridades, e incluso ahora con el último comentario también, que es la relación de las propuestas de investigación que se puedan llegar a presentar con respecto a las áreas del Estado que llevan adelante las distintas políticas públicas. Digo, también pueden ser áreas, instituciones u organizaciones que no sean del Estado, pero en principio áreas del Estado que llevan adelante las políticas públicas. ¿Cuál sería el tipo de relación que se establecería? Básicamente porque en estas instituciones del Estado existe algún saber hacer y algún progreso en conocimiento de las distintas temáticas que seguramente se van a proponer, y si no hay una buena relación en el sentido de que las propuestas de investigación queden bien ancladas en las instituciones que llevan adelante o en las
en las áreas del Estado que llevan adelante las políticas, lo que puede pasar es que sea una investigación que finalmente no tenga una influencia real digamos, en los hechos que se trabajan, y que quede descolgado, que sea una investigación pero que no tenga consecuencias en la realidad. Por lo menos desde mi punto de vista, lo más importante es lograr que estas investigaciones que se realicen luego tengan una aplicabilidad en las instituciones del Estado. Entonces, ahí yo no sé cómo está pensado esta temática o si está pensada de alguna manera. Sí, Gabriel, la verdad es que creo que en una oportunidad hablamos del efecto Tinder, que necesitamos de encontrarle el novio a cada uno de los proyectos. Entonces tenemos como mucho trabajo por delante. Primero, el de hacer conocer esto, cuyo eje central va a ser el 20 de julio en adelante. Pero en el evento, cómo atraemos al sector privado, nosotros estamos trabajando, a todo el sector público, desde el municipio más recóndito de la Argentina hasta los ministerios potentes que tenemos aquí a nivel nacional. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, que ya estamos recolectando todos los datos, tenemos como una serie de eventos de comunicación para dentro del Estado, pero en la cual todos tenemos que ser parte para convocarlos, para que sepan que esto está. El segundo punto, en la evaluación de la primera ronda, van a estar sentados a la mesa autoridades, esperemos, de todos los niveles, que estén interesados en cada una de las temáticas, porque tenemos que darle un campo para que los investigadores desarrollen y busquen la evidencia de la que nos hablaba Pablo Mira hoy. Entonces, por supuesto que es central ese tema de involucrar al Estado. Y tenemos que buscar evidencia, tenemos que esto no quede una carpeta de un estudio teórico, y tenemos que encontrarle el socio público que después, si esto sale bien, pueda jalarlo, que ustedes no les tengo que contar los problemas que tiene la escalabilidad de nuestro proyecto y de nuestras ideas, pero sí por lo menos que en esta primera etapa estén involucrados, se sientan parte y lo sientan como propio para buscar una escalabilidad posterior. Sí, agrego, Iván, a lo que decís, en relación a lo que plantea Gabriel, que me parece de suma pertinencia, que esta idea de que en una segunda instancia de convocatorias los proyectos que hayan podido demostrar alguna efectividad y factibilidad o tengan algún otro impulso, financiación o algún tipo de contratación o convenio para que se pueda prolongar ese proyecto y enraizarlo en los organismos o en las agencias, porque muchas veces pasa que un proyecto muestra buenos resultados, se hace, pero queda ahí y no se pasa, no se escala o no se puede sostener en el tiempo. Esto es muy común en todos los ámbitos, ¿no? Del cambio de comportamiento, que es un gran problema, cómo luego sostenemos las medidas efectivas en el tiempo, y más aún en el área de políticas públicas con todos los avatares que allí se producen, ¿no? Entonces es un tema de interés, creo que hay que pensarlo, hay que seguir pensándolo, y esta idea que dice Iván de lograr el mejor matching posible de entrada entre los proyectos y los destinatarios, y luego poder pensar ya de antemano un segundo round donde se puedan sostener las actividades que han sido exitosas, es algo que hay que contemplar, pero es un tema, creo, de mucha importancia para no gastar recursos, ¿no? Porque en el fondo todo eso lleva a mucha pérdida de recursos. Bueno, yo que estamos en tiempo. Fernando, perdón, sí, eso iba a decir, estamos en tiempo, tenemos un par de personas con la mano levantada, no sé si brevemente podemos hacer ese cierre, y nuevamente invitarles a que se sumen al canal de Slack, desde donde vamos a estar compartiendo los documentos y el resumen de esta reunión y los acuerdos a los que llegamos. Tenemos a Jorge y a Sergio. Muy rápido, pase a las dos personas que están, por favor. Sergio. En un minuto resuman cada uno su idea, si podemos cerrar y ya dar paso a todos sus actividades, que son muchas. Hola, ¿qué tal? Yo lo que estaba pensando es que muchas veces cometemos el error de llevarle a los destinatarios lo que nosotros creemos que ellos necesitan. Y me parece que es al revés. Primero hay que preguntar qué es lo que necesitan los diferentes sectores, cuáles son sus vacancias, sus necesidades, sus problemas, y en función de eso
después generar proyectos que les puedan servir. O sea que primero está el diagnóstico situacional y en el cual participan los actores, es un ida y vuelta, y en función de las necesidades que se detectan, después recién ahí pensar qué proyectos, qué programas, qué cosas se pueden hacer en términos de política pública. Porque si no, cometemos el error de ponernos nosotros en el lugar del saber, pensar qué es lo que necesita el otro y dárselo en consecuencia, cuando en realidad a lo mejor estamos pensando afuera del tarro, como dice Lelutier. Entonces, me parece que en ese sentido lo que hay que hacer es hablar con los diferentes sectores, organismos, digamos, del Estado, ver cuáles son los problemas que se le presentan y hacer convocatorias específicas en relación a eso y analizar cuáles son las propuestas y proyectos y que justamente participen en la evaluación de los proyectos los propios interesados. Me parece que ahí eso es fundamental, porque así se hace una política pública contextuada acorde a las necesidades que tiene cada uno de los sectores. Nada más eso. Muchas gracias, Sergio. Sí, totalmente de acuerdo, y esa es la idea del espacio en la segunda ronda, que participen, seleccionen y vean cómo pueden participar los actores públicos. Jorge, te escuchamos. Sí, gracias por la palabra, muy rápido. En la placa de la convocatoria agregaría el enfoque multidisciplinario y también tendría en cuenta, por otro lado, fundamentalmente, considerar, además de la palabra metodología, técnicas, y dentro de lo que es métricas, antepondría lo que es la generación de dataset. Esas métricas tienen que operar sobre la construcción de dataset. Es decir, como producto, para poder evaluar la evolución del comportamiento y de las políticas que se aplican una vez que se obtenga esa información, necesitaríamos tener la construcción de estos datasets sobre los que operan las métricas. Perdón que voy muy rápido quizás. El otro punto, creo, y en línea a lo último que se está discutiendo, si ponemos la carreta o el caballo adelante, digamos, perdónenme tan vulgar la frase, básicamente quizás nos faltaría una etapa de relevamiento inicial para ver cuáles son las necesidades estratégicas en las políticas públicas, y dentro de esas necesidades, qué constructores están trabajando en ellas y cómo la ciencia del comportamiento puede abonarlos, ayudarlos. Y esos actores serían relevantes que participen en el lanzamiento, que era lo que te decía antes, que era concientizar de nuestro lado y comprometer a esos actores. Y sobre esos actores ahí construir la convocatoria con una primera orientación específica, es decir, no se puede fracasar. Podés tener convocatorias de proyectos exploratorios, como lo puse antes, y después rápidamente de 6 meses, trabajando con estos actores, y después sí, lanzarnos a la convocatoria ya específica de desarrollo de ese proyecto. Pero siempre orientado a una necesidad, y que esa necesidad sea estratégica y tenga un alto impacto social. Gracias Muchas por todo. gracias, Jorge. Vamos a ir cerrando para poder darles pase a todos ustedes, a todas las actividades que tienen. Tatiana, si querés compartir muy rápidamente ideas que se han generado, lo hacemos ahora, y todo esto se va a compartir igual luego por el Slack, con lo cual básicamente es echarle un vistazo a todas las ideas que hemos podido compartir y generar a lo largo de la reunión. Yo creo, sí, Iván, que estamos ya podemos cerrar. Tatiana, por favor, sí, con lo que efectivamente, Iván y Fernando, igual tenemos muchos aportes en la reunión de hoy. Agradecemos también toda esa información y todos esos aportes que nos ayudan un montón en el trabajo. Vamos a estar compartiendo el resumen y todos los consensos a través del canal de Slack. Por favor, les compartí nuevamente el enlace a través del chat. Y nada, esperar algunas anotaciones y tomarlas, y ahí sí definir los consensos a los que llegamos. Aquí están algunas, ustedes las pueden ver ahí en pantalla, pero me faltan también las que generamos a través de la plataforma, entonces eso será en el documento de resumen de la reunión. Bueno, ya con esto podemos pensar bueno, vamos a compartir estas conclusiones. Pensaremos la reunión de la semana que viene, que va a estar orientada a pensar el evento del 20. Tomamos lo de Mario, a ver si por allí hacemos una reunión específica de temas de comunicación.
para que nos aporten los comunicólogos, los que saben, y también para nosotros es sumamente interesante porque nosotros vemos la comunicación como un medio no de que la gente conozca cosas, sino de que cambie conductas, entonces tenemos mucho para intercambiar, así que pensaremos cómo rediseñar la reunión del próximo martes. También les pedimos comentarios escritos a estos documentos y a lo que quieran por el Slack, y que también se sientan libres de compartir el formulario del Google Forms con aquellos que les pueda interesar para que se sumen a nuestras reuniones y que, bueno, nos ayuden a pensar. Recuerden que tenemos como 2 temas pendientes hasta el miércoles: los currículums y qué temas en los cuales ustedes hayan trabajado les parece que podamos poner dentro del evento del 20. La idea era, para no abrumar con una cámara fija todo el tiempo, poder intercalar algunas filmaciones que hagamos desde del equipo de comunicación de Casa de Gobierno, de algunas de las experiencias narradas por sus protagonistas. Así que aquellos que tengan algo que les parece que nos puede servir para ilustrar a quienes vengan al evento del 20 de julio, bienvenidas las ideas y los aportes. Y no sé, Fernando, si nos queda algún otro tema para... No, creo que ya llegamos al cierre. Les agradecemos, como siempre, a todos y todas su tiempo y todas sus ideas. Ha sido muy rica la reunión, como vienen siendo. Nos ayudan a pensar y a ver cosas que obviamente nosotros no vamos ni pensamos, por lo cual muy agradecidos, y los esperamos el martes que viene para seguir trabajando sobre el tema del evento y cómo darle continuidad a nuestro trabajo de redes, ¿sí? Van a ser los temas del próximo martes y los esperamos a todos y todas. Chao, hasta luego, hasta la próxima. Gracias.